Desde nuestra iglesia, restaurados por la gracia de Dios en Jesucristo. Y les saluda la pastora Jerónimo Bolanos. Hoy estamos continuando como la segunda parte del tema, ignorando la espiritualidad de las profecías. Y estamos diciendo, comenzamos la semana pasada a hablar de muchas cosas, pero algo importantísimo que se le olvida a los líderes. Hablaba también ayer con un muchacho que decía que era pastor y le decía, las profecías ya están cumplidas, ya no hay profetas. Lo leímos en Marcos, el Señor lo dijo, Jesús dijo, las profecías y la ley hasta Juan llegaron. Y yo le decía, yo no puedo, y le digo a la gente, yo no puedo llamarme profeta. Hoy tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para enseñar cuando usted no quiere oír al Espíritu Santo. Porque ya hoy el mensaje es directo y es individual. Yo puedo decirle alguna cosa que el Espíritu Santo, que usted la entienda, pero para que el Señor le ponga a otra persona, es porque ya se lo ha dicho y usted no ha querido obedecer. Hablábamos de que estas profecías hablaba de estar con Abraham. Abraham, aquel gentil que el Señor llamó para que casi 500 años después de su descendencia física, a través de Isaac, tuviese un pueblo que se llamaba Israel. Y viniese a ser un bisnieto que se llamaba Judá. Y de ahí procede judíos. Mucha gente no entiende que Abraham no era judío, él era gentil. Y ahí fue donde está la primera persona que el Señor, el mismo Dios, le habló de la gracia. Porque le dijo, si crees y me sigues, yo te llevaré. Eso es gracia, es creer. Pero a Moisés se le dio una ley escrita específica, con 613 mandamientos, y la columna vertebral son los 10 mandamientos principales. Pero Jesucristo, antes de partir, le dijo a los discípulos, y antes de terminar su trabajo en la tierra, le enseñó que esos 613 mandamientos eran 2 solamente. Y eso se convertiría ya no en la ley de Moisés, sino en la ley del amor de Cristo. Pero todo estaba ya profetizado. Venía desde el principio. Dios habló con los hombres directamente. Luego tomó a Moisés. Luego tomó a un grupo de personas llamados profetas. Personas dedicadas absolutamente a escuchar la palabra del Señor. Pero cuando Él vino, ya ahora tenemos el Espíritu Santo. Ya no existen los profetas. Son mentirosos. Y usted dirá, hermana, ¿por qué habla tan fuerte? Si el mismo Jesús me lo muestra y me dice, ya no hay profetas. Porque llegaron hasta Juan. Nosotros, tú y yo, estamos en un propósito y estamos en la profecía de lo que habló Juan del Apocalipsis. Estamos en el último tiempo, antes que la iglesia sea levantada. Pero lamentablemente, hablábamos también de que muchos líderes se les olvida que no somos dueños de almas. Cuando venimos a Cristo somos libres. Y ningún pastor puede ser dueño de almas. Y le decía yo a este pastor ayer, ni mi esposo es esposa de ninguna mujer en la iglesia. Él no puede tener autoridad sobre ninguna dama en llegar y decirle por qué se viste o por qué se pone. Él no es el llamado. Ella tiene su esposo. Y la esposa la Biblia dice, no es al pastor, sino que dice a su esposo. A su esposo. Sométase a su esposo. Agrade a su esposo. Y este señor se quedó mirando. Y la palabra decía también el domingo pasado que cuando se adueñan de almas cometen un grave error. Se les olvida la profecía donde dice que Cristo es el dueño y viene a morar a los corazones de las vidas, no los hombres. Se les olvida cuando el Señor dijo, yo daré un Salvador personal. Se les olvida cuando leímos que decía, escribiré mi ley con sangre y transformaré el corazón de los hombres en corazones hechos para Dios. No es el hombre.
Y hablábamos de la ignorancia. Cómo hoy se ha perdido el valor de las almas. Hablábamos que muchos se quieren hacer millonarios con la palabra. Y le decía yo también a este pastor, cuando a mí me muestren que Cristo se hizo, vendió algo, yo vendo. Cuando a mí me muestren que el Señor cobró por un milagro, yo cobro. Pero como no está en la palabra y el Espíritu Santo no me lo puede mostrar, porque Cristo vino a dar, a regalar, a servir y a libertar. Amén. Y la iglesia no puede atar a nadie. Y se le olvida hoy a los líderes religiosos que atan las almas. Es increíble ver iglesias que una persona se pare al frente y diga: si usted da $100 y me besa mis pies, recibe milagro. Demonios son. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se les está olvidando la profecía donde dice que solo Jesucristo salva. Que solo el Padre dice: yo le digo a Abraham, yo bendeciré mi pueblo y yo maldeciré al pueblo que no te bendice. Amén. Punto. Estamos perdiendo lo que es espiritual de las profecías. Y andan muchos por ahí llamándose profetas, robándole al pueblo. Profecía, una de ellas cumplida, su señorío. Se cumple el señorío del Señor. Se cumplen todas las cosas, pero la palabra del Señor más grande es entender que Él es el Dios nuestro. Por eso en Lucas 6:5, mira la profecía. Cuando el Padre habló a Israel, le dijo: yo pondré un Señor, saldrá de Sión. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Y hoy en día hay iglesias donde no te dejan ni respirar. ¿Por qué? Vivir con miedo de que las almas se vayan no es ser cristianos. Cuando usted alimenta bien un alma, el alma conoce a través del Espíritu Santo el alimento que va a comer. ¿Sí o no? Amén. Cuando tú crías a tus hijos comiendo bueno en tu casa, cuando se van a comer una hamburguesa por ahí, les va a hacer daño. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo tengo 3 varones y los traté de alimentar lo mejor posible. Pero cuando salían ya jóvenes, yo no puedo controlar lo que van a comer. Allá ellos. Pero ¿sabe qué? Regresan a la casa: mami, tengo hambre. Porque me comí esto y esto, pero no alimenta, no sustenta. Por eso Jesucristo es el día de reposo. No podemos decir es solamente el sábado o solamente el domingo. Porque cuando Cristo llega, todos los días en tu corazón y en tu vida hay reposo. Amén. La hermana habló del testimonio cuando uno recibe malas noticias. Me acuerdo que cuando estaba yo haciendo un martes en la tarde un estudio, hace muchos años, ya 27 creo, y estaba yo en el comedor, sonó el teléfono, 3, 4 de la tarde, y mi esposo contestó. Y me dice, él mira el número y dice: ¿es tu papá? Y le digo: pues contesta, yo estoy ocupada. Y estaba mi hermana conmigo. Mi mamá tenía 53 años. Y me dice, me llama a mi hermana primero. Y yo digo: oh, seguro su esposo, su hijo murió. Y me llama a mí. Y me dice: su mamá acaba de morir. Yo no lo creí. Yo me monté en el avión, yo no lo creí. Yo dije: no, mamá me está dando una broma. Yo llegué, la vi en la caja. Yo dije: quiero verla así. Pero a la vez, la gente me decía: ¿por qué tan joven? Pero ¿sabe qué? En ese momento es cuando uno ve la misericordia del Señor. Porque se la llevó Él. Gloria a Dios. ¿Cómo yo voy a ser egoísta de decir, pero para qué? Si la pobre pasaba muchas veces con máquinas de oxígeno, joven, padecía mucho de alma. Es lógico el dolor de uno. Uno las quiere tener ahí. Yo iba en el avión diciendo: cuando yo llegue, le voy a decir a mamá que yo regreso porque ella está sufriendo, porque yo estoy acá. Pero no es la condición humana, es el espiritual y la fortaleza que uno siente en el Señor. Amén.
Y le doy gracias al Señor porque aunque se la llevó joven, me enseñó mucho a la vida, los caminos del Señor. Y eso es bueno porque eso es lo que le queda a uno de herencia. Pero tenía que pasar. Y tiene que pasar. Me acuerdo que 3 años atrás yo le decía a mi esposo, lo llamaba, le decía, tu mamá está pronto de morir. Yo le decía, prepárate. Tu mamá va a morir el día antes de mi cumpleaños. Y me decía, ¿cómo lo sabe? Le digo, vas a ver. Dicho y hecho, hermano. Ella murió el 25 de noviembre, yo cumplí el 26 de noviembre. Pero ya el Señor nos había estado fortaleciendo. Son acciones en las cuales nosotros nos damos cuenta que Él es nuestro Señor. Pero hay gente que se vuelve loca. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto a mí? Porque tiene que ser. Porque Él es el dueño. Él es el día de reposo. Y cuando nosotros somos cristianos, encontramos reposo en toda circunstancia negativa. Porque Él está en nosotros. En 1 Corintios 8:6, Pablo le dice a aquellos corintios, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Sin Cristo, tú y yo no somos nada. Tú y yo no somos nada, pero con Cristo lo somos todo. Por eso en el capítulo 12, versículo 3 de 1 Corintios, continúa Pablo. Por tanto, os hago saber que nadie, dice, que hable del Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y una de las maneras de llamar anatema a Jesús no es diciéndole, Jesús, tú no existes, sino es creyéndose el Dios y el dueño. Porque si a mí una persona viene y me dice, hermana, me invitaron a una iglesia, ¿puedo ir? Yo no soy Jesús. Yo no soy Jesucristo. Yo no puedo tocar el alma del Señor. Han perdido lo que es espiritual del fundamento. Él es el Señor y Él merece toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Yo no soy dueño de nadie. Por eso dice, Pablo les aconseja, cuando le llaman anatema a Jesús, otra manera de llamar anatema es no creer en Él. Y una de las cosas más graves que mucho me molesta, y siempre lo digo, el pueblo de Israel hoy está bajo la ira de Dios porque no cree en Jesucristo. Y si el pueblo de Israel está bajo la ira de Dios, ¿por qué me voy a traer las cosas de los judíos al templo del Señor? Si dice que está bajo la ira de Dios, yo no quiero la ira de Dios al lado nuestro. Nosotros vivimos la paz, la libertad del Señor. El que no cree en Jesucristo no es cristiano. Punto. El que no tiene a Cristo no puede creer en Él. Y otra manera, entre tantas maneras, es designarte a ti un castigo. Hay gente que llega, hermano, pasé por esta experiencia. Hermano, métete en ayuno y oración. Ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Cada cristiano sabe cómo agradar a Dios. Y cada hijo del Señor que tiene a Cristo sabe escuchar al Espíritu Santo antes de que llegue a decir algo. Amén, gracias a Dios. Yo no soy dueño. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo. Hay tal tristeza que en muchas iglesias hay talento en cantidad y no lo utilizan. Porque quizás el hermano no pudo estudiar en un instituto bíblico. O porque quizás el hermano no tiene un traje elegante para venir a la iglesia. La tristeza. Entierran los talentos que son del Señor. Cuando la iglesia es para levantar, para ayudar, para enseñar fortaleza al Espíritu del Señor. Nosotros no podemos. Hay muchos que se les olvida que nosotros no somos dueños ni hacemos el trabajo del Espíritu Santo.
Estamos para guiar a que encuentren la presencia del Señor, de que encuentren a Cristo. Y estamos porque hay una preeminencia de la deidad que está escrita en las profecías. En Juan 3:31 la palabra nos enseña: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Hay gente hoy siguiendo lo que dogmas de hombres le indican y no están siguiendo a Jesucristo. Amén. Son terrenales. Por eso es que hay tanta división de iglesias, porque los hombres están viviendo el yo. Si estuvieran viviendo el Cristo, estuvieran unidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero cuando viven el yo, el que es de arriba ha venido sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla del que viene del cielo es sobre todos. Romanos 14:9. Pablo habla aquí, porque Cristo para esto murió. Yo no morí por nadie, hermano. Tuvimos a nuestros hijos 7 meses, 9 meses en el vientre. Yo no puedo salvar, ni muriendo, porque no voy a resucitar para salvación. Sino que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Le pone de una vez y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. En Colosenses 1:18 él continúa diciendo, Él es, y escucha bien esto, la cabeza del cuerpo. Yo no soy la cabeza del cuerpo de Cristo. Yo no soy la autoridad de la iglesia de Cristo. Yo soy un miembro en el cuerpo de Cristo. Usted es un miembro y todos estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Amén. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para darle vida a los muertos, como cabeza del cuerpo que es la iglesia, le dice Pablo a los Colosenses, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero hay líderes que se creen, recuerda que si tienes dolor de cabeza llámame y nos vemos en la iglesia para orar por ti. No, si tienes una enfermedad oramos en el teléfono, pero mejor aún, ponte con tu Espíritu Santo. Amén. Si hay un problema, tú te sientas con tu Espíritu Santo y Él te lo va a solucionar. Y después me llama, hermana, pasé esta situación, pero para la gloria del Señor, Dios me ha fortalecido. Amén. No es que no queremos hacer el trabajo, es que debemos de aprender a usar nuestra fe. La fe es mía y para mi situación, y la tuya es para ti. Hay gente que está, no, pero mire, le doy la cabeza, yo voy corriendo para tu casa. No, mi hermano. Hay que enseñarle a la iglesia a usar su fe. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, y lo hablábamos el jueves, llegaban los enfermos. Lo único que Él decía, ¿crees? Vienes a mí y me dices que te sane, pero ¿crees que yo te puedo sanar? Él podía hacerlo. Él quería que cada corazón entendiese que hay que pedirlo, buscarlo, desearlo y adquirirlo. ¿Crees? Recibe. ¿Tú quieres recibir? Créele a Dios. Pero hay cantidad de gente que le crean a los pastores, a los líderes religiosos, sin tener el discernimiento del Espíritu Santo. Y no todos están para darle enseñanza a la palabra del Señor. Por eso le dice ahí a ellos, el que es desde el principio, para que todo tenga en la preeminencia. Hebreos 1, de 4 al 6. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelencia en nombre que ellos. Y el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engrandado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dije, adorarle todos los ángeles de Dios.
la eternidad de su dominio. Y ahí se les olvida. Se creen que son los que dominan, pero la autoridad del dominio la tiene Jesucristo, el Padre. En Isaías 9, de 6 al 7, mira lo que está ya escrito del Antiguo Testamento, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se llamará los adjetivos de la santidad de Dios: el admirable, el que aconseja, aquel que nos da la fuerza, el que es el único Padre y el que nos da la paz que tenemos que vivir. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Desde antes de la fundación del mundo hasta que la iglesia sea levantada, hasta que la tierra sea quemada, hasta eternamente. Él es el eterno. No hay límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay que tener cuidado. Cuando usted esté en una iglesia donde usted no tiene libertad de ir a algún sitio, hay que tener cuidado. Tampoco falten los servicios de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 servicios, pero lo digo públicamente: no me falte, porque va a ser engañado prácticamente por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el resto de días para hacer lo que tenga que hacer. No busque una excusa el día precisamente que usted tiene que estar en comunión con los hermanos de la iglesia. Amén. Para Cristo, cuando estuvo en la tierra, no hubo tiempo de descanso para Él. Más de una vez Él se retiraba y allá iban los apóstoles a preguntarle: Señor, ¿por qué pasó esto y nosotros no pudimos hacerlo? Se retiraba a descansar y llegaba uno: mira, estoy enfermo. Cruzó el lago para ir a descansar en la barca, y allá tuvo que mostrar a los discípulos su poderío. Él no tuvo descanso. Él vino a darnos a nosotros el descanso, porque Él es el completo. Él nos ama tanto que Él nos cela en el amor de Dios, para que nosotros sea para Él en gloria ante el Padre. Zacarías 9:10, uno de los profetas menores, escribió: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Su señorío alcanzaba la naturaleza, porque nosotros heredamos esa misma responsabilidad con lo que la salvación fue entregada. Una fuerza, un poder sobre la naturaleza. Y hay gente que dice: es que estaba lloviendo, no puedo ir a la iglesia. Es que va a nevar, no puedo ir a la iglesia. ¿Y la iglesia? Si la iglesia es la que tiene que mostrarle al mundo el poder de Jesucristo en nosotros, y a veces son los más débiles, a veces son los que dudan. Es que no sé, son los que dudan. Qué triste, porque la iglesia es donde se debe de ver esta fortaleza. Por eso en Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando tú veas una tormenta y tengas que manejar, le dice al Señor: Señor, el paso tú lo tienes limpio. Más de una vez nos ha pasado que venimos en la autopista y de momento oímos un golpe y vemos por el espejo 2 carros explotándose atrás. Y uno dice inmediatamente, la mente nos dice: uy, acabo de pasar, hace segundos pasé por ahí.
Ese carro venía detrás mío o adelante. ¿Ves un carro que da vuelta? Uy, ese carro, ya yo voy por ahí. Dios tiene control de todo donde tú vas a pasar. La salida y la entrada, Él la tiene en paz. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Sobre la iglesia o sobre los hijos de Dios, los santos, los limpios de corazón es su señorío. Efesios 1, 22 a 23 y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Si usted tiene hoy una pareja que no quiere que vaya a la iglesia, ¿dónde está la autoridad de Cristo en tu vida? Sométela bajo tus pies. No es que la va a patear, pero espiritualmente le vas a decir, no, yo voy a buscar de mi Dios. Amén. Gracias, Es Dios, mi Padre. salvación la que está en juego. No son $100, no es un carro, no es el crédito, es tu salvación, tu alma. Pues tú tienes que aprender a ponerla bajo tus pies. Los días de servicio muchas veces la pareja o los hijos te sacan alguna cosa, que estoy enfermo, que me duele aquí, que tengo que hacer esto, que quiero cuando llegue a la casa que tú estés esperándome. Olvídate, si no son hijos de Dios, el enemigo los está usando para trampa contra ti. Ponte vivo y despierta. Amén. Despierta. Otra manera, muchas veces los líderes religiosos quieren que los hermanos estén 24/7 metidos en la iglesia. Hermanita que tiene que limpiar la iglesia, hermanita que tiene que cocinar esto, hermanita que madrugue para que venga a cocinar a la iglesia. Porque acuérdate que la casa de Dios es primero. No, señor. No, señor. El matrimonio es primero. Cuando Dios constituyó varón y hembra, ¿qué fue lo primero? Matrimonio. Segundo, los hijos. Tercero, la iglesia. Pero como te engañan, pierdes tu matrimonio. Y vas, mire hermano, mi esposo ya está. Déjalo, que ese le sirve al diablo. El que le está sirviendo al diablo es el líder religioso que te está robando a ti el tiempo para estar tú con tu familia. Ahora, si tenemos una familia cristiana, no me llamen cuando estoy en la iglesia. Es diferente. ¿Por qué? Porque hay que respetar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es de Dios. Nadie te engañe con este cuento. Por eso dice ahí que todo lo sometió bajo los pies del Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo primero que Él sometió fue el enemigo. Yo no tengo enemigo. Mucha gente dice, ¿cómo no tengo enemigo? Porque me está probando que Él lo tiene bajo sus pies. Amén. Me está probando la palabra que Él me sacó y me tiene en su mano. Ya yo no estoy Gracias, suelta Padre. por ahí, estoy en su mano. Y si el enemigo está bajo sus pies y Él me tiene en su mano, ¿cómo yo voy a decir que tengo enemigo? El enemigo eres tú mismo, que no has entendido la palabra y te pones tú como, ay, el diablo me esto. No es el diablo, eres tú mismo. Pero hay iglesias que te enseñan. Mira, hermano, que el diablo se te va a meter. ¿En qué quedamos? Si la sangre de Jesucristo tiene todo poder, escucha bien esto. Y si hay alguien que dice, hermana, está equivocada, llámeme, póngame un comentario, porque siempre lo digo. Me enseña la palabra a mí, que la sangre de Jesucristo me saca del pecado. Amén. Señor. Me limpia. Dios toma todo mi pecado y lo tira al fondo de la mar. Jesucristo me tiene en su mano y Él prometió no soltarme. ¿Cómo me voy a atrever yo? Sería anatema al decir que el enemigo se me vino a meter a mí. Mentira. ¿Dónde está el poder de Jesucristo? ¿Dónde está el poder de la sangre? Amén, ¿Dónde Padre. está? ¿O es que hoy Cristo está y mañana no está? ¿O somos nosotros? La gente no entiende y te quiere meter los procesos del mundo en tu mente. El proceso de Dios es eterno y es seguro. Amén. Si Aleluya. estamos en Cristo, somos de Gracias, Cristo y se Padre. acabó. Nada de andar con el cuento de que el enemigo se vino a mi mente y me tomó. No. O como mucho, la carne es débil. No, tú eres débil. Tu yo es débil. Y dije anteriormente que el que vive en el yo es capaz de hacer todo.
Pero el que vive en Cristo, por Cristo y Cristo en él, lo sostiene. Porque la palabra dice que durante el día tú cantas al Señor, le alabas, le agradeces por sus maravillosas gracias. Lee la palabra, ora, y en la noche, para que no estés con sueños malos ni pensamientos malos, medita. Cuando digo medita de día y de noche te enseña aún en sueños.